Amigos de Micro Espacial, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy me acompaña Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy bien. Buenas noches a ti y a tu público. Oye, pues tenía mucho que no hacíamos una mesa, de análisis. Entonces tenemos ahí varios temas pendientes que podríamos empezar a tratar, pero yo creo que es interesante, yo creo que ver cómo va avanzando ahorita la industria de la aviación en México, en el mundo, ¿no? Sí, Ver cuáles han sido los desarrollos y cómo se está moviendo todo con lo que está sucediendo también en Ucrania, ¿no? sí, ya traemos este tema pendiente y luego tú y yo platicamos por WhatsApp y nunca llegamos a nada, así que qué bueno que podamos tener una plática al menos después de meses. Pues estás bien ocupado, yo también, y bueno, se entiende, pero sí, el mundo de la industria aeronáutica está cambiando y es interesante tomarse un momento para ver para dónde va, ¿no? Y tal vez poner ahí en el fondo México para tener como una idea de dónde estamos parados con respecto del futuro. Híjole, complicado, complicado. Yo creo que la guerra de Ucrania nos está poniendo varias lecciones, ¿no? Sí, hay Eh, ya varias por ahí que están saliendo. Algunas de ellas ya las habíamos platicado, ¿no? Que Ucrania se presenta como un ejemplo de guerra un poco asimétrica, lo cual ya lo hemos platicado. El Gripen se presenta como el mejor avión para Ucrania en este momento, ¿no? El problema es que no se ha llegado a nada de eso, ¿no? Entre muchos otros aviones que se hablan, ¿no? Pero por ejemplo el Gripen que tanto nos gusta para México, aquí sería un avión ideal, un avión pensado para operar desde pistas con 7 personas que le den mantenimiento completo o que lo puedan rearmar completamente. La concepción del Gripen es ideal para un país como Ucrania, ¿no? Y si lo transmitimos a México, es un avión que no es barato de comprar ya, pero sí de mantener, ¿no? Entonces, por ahí puede haber un símil interesante para México, ¿no? En este caso, ¿qué otras lecciones hay? La, la idea de la quinta y sexta generación de aviones, dónde van a estar. Hay mucha discusión sobre a dónde va todo en este tema de la quinta y sexta generación de aviones que ya están en el horizonte. Eh, el manejo de tu la importancia que tiene la industria en ambos lados, ¿no? La industria está teniendo un rol tremendo en el desarrollo del conflicto en ambos lados, ¿no? Entonces seguimos en el mismo punto, ningún bando tiene superioridad aérea absoluta o dominancia aérea. Uh, Parece igual lo mismo que comentamos, una guerrilla aérea entre ambas partes. Ucrania recibe municiones cada vez más complejas e inteligentes, pero parece que no tienen tampoco un efecto definitivo. Y de Rusia igual, seguimos viendo que siguen disparando a distancia. Su mayor problema ha sido todo parece indicar que su mayor problema ha sido el fuego amigo. Siguen aniquilando a la fuerza aérea ucraniana cuando está en parámetros, la aniquilan a distancia con MiG-31. Hay por ahí rumores de que los Sukhoi 57 ya entraron en combate en ese sentido. Entonces, aquí estamos viendo el futuro, a eso voy, a la quinta y sexta generación, donde los aviones se van a destruir más allá del horizonte, ¿no? Pero ya como algo común, ¿no? Ya no como hoy que suele pasar, no, ya es la idea, ¿no? claro, ahí la parte de Ucrania me llama la atención porque es algo muy irregular y muy diferente a la concepción que se tiene en Occidente. A veces veo videos y parece que estamos regresando a la Primera Guerra Mundial, donde se está peleando en las trincheras y de ahí no Sí, avanzan, ¿no? Y cuatro ucranianos le hacen frente a todo un batallón de Rusia desde una trinchera y los logran detener. Entonces es increíble. Y mucho de esto también se debe a la inteligencia y puedes ver las imágenes por lo que están transmitiendo los drones en el aire y puedes ver el movimiento cómo están. Entonces, esa parte de inteligencia que está teniendo Ucrania y que no sé si Rusia la tiene, o sea, todo lo que estamos viendo es por cuestiones que son liberadas del lado ucraniano. Entonces ahí te das cuenta también que esa parte de inteligencia y lo que están jugando los vehículos aéreos no tripulados o los drones en este caso. sí, sí, exacto. Y también forma parte de la discusión de la sexta y quinta generación de aeronaves de combate. Y sí, lo de Ucrania nos está haciendo ver que los campos de batalla van a ser tremendamente dinámicos gracias a los drones, a la recolección de inteligencia, que sí, Rusia es prolífica en la cuestión de los drones, tiene con qué vigilar al enemigo, ¿no? Y
y lo hacen, tienen que contrarrestar al enemigo y lo hacen, o sea, igual ambos lados se castigan con drones, ¿no? Sobre todo la cuestión de la vigilancia, Ucrania tiene la ventaja de recibir, pues es muy obvio, inteligencia de parte de la OTAN, ¿no? Entonces, por ahí Ucrania recibe una gran ayuda por ese lado, ¿no? Pero en sí el concepto que es el involucramiento de drones es indiscutiblemente parte del futuro, que voy a llegar a eso más adelante. Fíjate, en ese sentido, no sé si te enteraste que Airbus está haciendo ya los primeros vuelos con aviones cisternas y está controlando los drones desde el aire. Y como la idea, ¿no?, de la sexta generación de hacer enjambres de drones controlados por un solo caza o por un solo avión, Sí, ellos ya están en esto. Entonces sí, dices, exacto. ya va, ¿no? 2 drones controlados, 5 horas volando. Muy, muy interesante lo que ya está desarrollando Airbus y creo que es la primera vez que yo me entero que sucede una cosa de este tipo, ¿no? Sí, ya venía sucediendo como concepto. Los principales fabricantes, las principales firmas de aviación se están moviendo en esa dirección, ¿no? Pero aquí vamos a empezar por el principio. ¿Recuerdas esa era muy romántica de la época de Vietnam en términos aeronáuticos? ¿No? Muy romántica porque había una infinidad de aviones en servicio, ¿no? Tanto en la Marina como en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y del lado de Rusia y del Pacto de Varsovia igual, ¿no? En Vietnam en un día de combate tú podías tener A7, A6, F4 de diferentes tipos, F100, los Voodoo, vigilantes, o sea, B-50, una infinidad de cazas tácticos que era prolífica la existencia de cazas de este tipo, ¿no? La idea es regresar a eso, pero de otro modo, ¿no? Este es el símil, ¿no? Vamos a hacer un arco a la fecha, a las épocas actuales, que es a la conclusión que están llegando todas las firmas, incluida Airbus. Tenemos pues que ¿por qué México no puede comprar casas? Porque son muy caros, ¿no? Y eso que nosotros estamos tratando de pasar apenas a una cuarta generación, tal vez, ¿no? Pero en términos de costos y desarrollo, la quinta generación de aeronaves es prohibitiva para países como México, ¿no? E incluso para países que van a la vanguardia, Estados Unidos, Rusia, China. Por supuesto que no puedes tener la misma cantidad de aviones de tercera y cuarta generación que tienes ahora de quinta y tal vez sexta generación, ¿no? Las tecnologías y el desarrollo son excesivos, ¿no? Y lo estamos viendo con programas como el F-35, el F-22. Rusia sufre con el Sukhoi 57 porque apenas ha podido poner afuera un puñado de aviones, ¿no? Y en desventaja con los Estados Unidos, donde ya hay cientos de F-35 entregados, el F-22, ¿no? Entonces, es una carga financiera tremenda y el desarrollo del avión pues también lo es, que por ejemplo está el proyecto del F-35, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta una solución, ¿no? Porque en el futuro del mundo se vislumbra una guerra mundial de dimensiones bastante violentas, ¿no? Eso es lo que muchos analistas dicen, veremos. El punto es que si empieza una guerra mundial vas a perder aviones de 100, 200 millones, perdón, estoy exagerando, de 100 millones de dólares en 1 o 2 días. No puedes sostener ese número de pérdidas, ¿no? ¿Te imaginas un día donde pierdas 15 F-35 en una guerra mundial? No, imagínate todo lo que cuesta y el desarrollo y el entrenamiento de pilotos. Mantenimiento, ¿no? Entonces, la industria se está moviendo hacia un punto muy interesante, que es parte de lo que decías. Primero, vamos a tomar en cuenta esto. Recientemente se ha hecho público que el F-35 va a recibir un paquete de mejoras bastante fuerte, especialmente centrado alrededor de los sistemas del avión y de la lógica y de la energía para sostener eso. Esto es bien interesante. ¿Por qué es tan importante que los sistemas modernos de armas tengan un hincapié en la alimentación de energía? Porque necesitan más poder de cómputo, ¿no? Aquí es a donde ya entro yo en terreno de especulación. La información pública nos dice que el F-35 requiere más poder de computación, más poder de cómputo para manejar más información y datos, ¿no? Yo creo que ya estamos entrando en las primeras etapas, y esto es personal, no es una capacidad declarada, esto es algo que yo infiero en base a mis conocimientos de investigación, que el F-35 está ya altamente involucrado en cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Y para allá va el tema. La idea a la que se ha llegado. Sí, yo creo que tú te imaginas la carga para un piloto
digamos, vamos a poner un escenario donde un piloto F-35 tiene que penetrar un espacio aéreo tremendamente complicado de un oponente, con sistemas aéreos como el S-400, sistemas antiaéreos como el S-400 y aviones de quinta generación en el aire. No es como en Top Gun, donde el piloto lo es todo, eso es una falacia, por eso me cae tan gordo Top Gun, pero eso es otro tema. El punto es que Okay. las dos películas me caen muy mal, mano. Solo me gusta la fotografía, pero creo que fuera de eso, bueno, en fin, imaginemos un piloto que tiene que hacer eso. Y sí, la teoría que conocemos hasta ahora es que un avión stealth de quinta o sexta generación va a intentar realizar estas misiones con 2 o 3 drones como su wingman, ¿no? O sea, va a llevar ahí un paquete de drones y él los va a controlar. ¿Te imaginas la carga de trabajo para un piloto? Controlar 3 drones, las amenazas aéreas, la integración con los demás aviones. Yo personalmente creo que es demasiado para un ser humano. Y ahí es donde yo llego a la conclusión. Es evidente que todo este poder de cómputo va direccionado a que los aviones de quinta y sexta generación ya tienen capacidad. Bueno, los de sexta aún no. Bueno, espera, ya hay aviones de sexta generación volando, pero vamos a eso. Un avión de quinta generación como el F-35 y los que vengan después, claro que ya tienen inteligencia artificial integrada. No creo que exista un modo humanamente posible donde un piloto, por bueno que sea, pueda controlar todo ese paquete. Es interesante porque entonces te convierte no nada más en piloto, sino en una especie de programador que tiene que ir revisando demasiadas cosas en el aire. Tienes toda la razón, ¿eh? Sí, Oye, ya ver, ¿ya hay aviones de sexta generación volando? ¿Cómo? Sí, recuerda que es más, vamos al público una anécdota. Cuando decidí retirarme de esto y quise incursionar con un par de videos, ¿no? Y no me gustaron, no me convenció, no fue lo mío, pero recién se hizo público en ese momento que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya había volado un avión de sexta generación. Eso quedó publicado, eso está publicado, eso es algo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos ha aceptado, ¿no? Entonces, claro que ya se sabe, y lo poquito que sabemos de la sexta generación, la verdad es que está muy loco, muy interesante. Yo creo que va a cambiar el concepto de la aviación militar táctica, tal vez estratégica, y hacemos un arco con la idea de Vietnam. Lo que aparentemente se busca es que puedas volver a tener esa cantidad prolífica de aviones, modelos y demás, centrados alrededor de metodologías agile, es decir, hoy en día planeas un avión pensando en tus retos de aquí a 15, 20 años, ¿no? Lo que los norteamericanos planean su avión pensando en lo que Rusia va a poner en el aire en 20, 30 años, igual los chinos y demás, ¿no? Ese es el juego común. ¿Qué tal si lo cambiamos? ¿Qué tal si esos proyectos de $2 trillones los bajamos a la mitad y usamos tecnologías como inteligencia artificial para el diseño, impresión 3D y planeamos a 5 o 6 años? Y la parte más interesante es, voy a tener un diseño genérico y alrededor de él voy a tener capacidades modulares. Es decir, hoy en día, el ejemplo es este, ¿no? Tienes aviones como el F-22 y tienes un conflicto como el de Siria. ¿Para qué te sirve un F-22 ahí? Absolutamente de nada. Entonces, pero tienes ahí $1 billón parado, ¿no? En algo que no te sirve. Aplicas esta idea modular. El F-22 cambias los módulos, se convierte en un bombardero stealth. Punto. Sé que suena muy fácil decirlo así, ¿no? Pero tú conoces la industria. Hacer esos cambios en vida real es un problema enorme en cuestión de metodología y de líneas de producción y de abastecimiento. Entonces, para allá va, está muy interesante, ¿no? En este momento en el mundo hay, si mal no recuerdo, 12 o 13 desarrollos de aviones de quinta generación stealth, pero el punto importante es que los Estados Unidos al menos ya volaron un prototipo, obviamente secreto y nadie sabe más allá de esto, porque es lo único que han hecho público, pero un prototipo de un avión de sexta generación y se cree que está siguiendo todo lo que yo acabo de mencionar, ¿no? Está muy loco, man, está bien padre. Wow, va a ser se están preparando para la próxima guerra. Va a ser tener una ventaja tecnológica que va a ser decisiva, ¿no? Sí, vas a volver a tener, ahora sí, de nuevo, cientos de aviones de sexta generación con capacidad modular y volvemos a la época o los tiempos de la guerra de Vietnam, ¿no?
tienes 15 modelos, todos haciendo tareas relativamente diferentes entre ellos, pero que rápidamente las puedes convertir a lo que necesitas de acuerdo a la amenaza que presentas, ¿no? Entonces imagina eso con los drones como el de Airbus que acabas de decir, como proyectos como el Loyal Wingman, que son sacrificables. O sea, imagina que tienes que atacar una batería S-400, primero arrojas tu enjambre de drones para que los derriben a ellos y después ya le pegas a la batería, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero para allá va el mundo en cuestión aeronáutica militar. Pues es muy real, es muy real, ¿no? ¿Sí? Es la única manera, engañas a tu enemigo, le avientas unos drones y ya que no tiene cómo defenderse, lo atacas con tu aeronave. Está muy interesante. Está muy loco, está padrísimo. Eso quiere decir que se van a mover muchas cosas en los siguientes 20 años y ya tal vez todo lo que estamos planeando y viendo va a ser totalmente distinto. Uh-huh. Sí, yo creo que la industria no tarda en cambiar. Hay quien ya habla de que el F-35 es una cuestión interna entre esto y pronto va a quedar fuera. Yo lo dudo, yo creo que lo vamos a seguir viendo por muchos años más, pero va a cambiar todo. Yo creo que por ahí también se mueve el B-21, ¿no? Que básicamente es un B-2 actualizado. Sí. Imagínate una actualización de una aeronave de básicamente un diseño similar con la modernidad de esta década. Yo creo que el B-21 tomó a todos por sorpresa porque todos esperaban la consecuencia o lo que sigue después del B-2, ¿no? Un bombardero stealth. Pero te empiezan a decir que puede volar autónomamente, que es un centro de mando, que todas las capacidades que tienen que son similares a las que te acabo de mencionar. Y ahí está la primera ventana tal vez a la sexta generación, ¿no? Eso no es el único, ¿eh? Los Estados Unidos están desarrollando dos cazas stealth, uno en la Armada y otro en la Fuerza Aérea. Uno es el que te acabo de mencionar, que se dice que ya voló, que lo confirmaron que ya volaron. Obviamente son proyectos secretos, 3 o 4 personas en el mundo, bueno, estoy exagerando, 100, 200 personas en el mundo tienen acceso a él, pero vienen dos cazas stealth de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Armada. Y a ver, vamos a hacer recuento, güey. Tenemos esos dos. Uh-huh. En China está desarrollando un bombardero stealth, el H-20. Tiene un caza FC-30 o 31, no recuerdo bien. Uh-huh. Rusia tiene el Sukhoi 57, que ahí está, que ya hay una discusión ahí bien interesante de que el Sukhoi 57 no es en realidad un caza stealth. Parece ser, por lo que se ha filtrado por ahí en la chismología de la industria, que es que tiene la firma radar de un avión de cuarta generación limpio, y eso es entendible, ¿eh? El Sukhoi 57, desde que salió, todo el mundo lo ha trabajado como un disruptor de las tácticas stealth norteamericanas, que tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, sí, el claro, Sukhoi 57 que ya existe. Luego el Sukhoi 75, del que hablamos hace ya un año y cacho, que no se ha vuelto a saber nada de él. Y con la guerra de Ucrania tal vez menos. ¿Qué más hay por ahí? Rusia tiene un bombardero stealth. Bueno, lo está intentando. Lo está intentando, ajá. El PACTA. El desarrollo de Reino Unido y Japón, que es el Typhoon. El Tempest. El Tempest, perdón. Sí, y hay otro desarrollo entre Francia y Alemania, el GCAP, si no me equivoco. Ajá, el JFAS, ¿no? Hay uno en Corea. Ajá, que es el de Airbus. Uh-huh. Y la India. El KF-21 en Corea y el turco. Hay un avión en Turquía, otro en India, y creo que con eso son 12 o 13. Entonces, está bien interesante, ¿no? Se acabó el monopolio norteamericano del mundo stealth. Eran los únicos que tenían 2 aviones stealth en flota. Ya se va a acabar eso, ¿no? Pero para allá va el mundo. Y no sé, está padrísima la idea de que tengas un avión al que llegas con daño de combate y la impresora 3D va a rehacer tu ala, ¿no? En un par de horas. Y para el amanecer puede que ya estés volando de vuelta, ¿no? Y como ya se vio que la amenaza ya no radica tanto en misiles antiaéreos, ahora hay que estar cazando misiles Scud, entonces modularmente quitas el módulo quitas el módulo de, no sé, para aire. Defensa antiaérea o bloqueo o jamming, y pones el módulo para llevar más bombas, ¿no?
Entonces está súper interesante el futuro. Qué interesante. Y pues en ese futuro no estamos inscritos y no figuramos como país. Es No, muy complicado dada el nivel de la industria que tenemos en México, ¿no? Que sigue siendo una industria de partes y de componentes, pero que le sigue faltando ese gran proyecto integrador que no ha llegado. Ya han pasado mira, varios años y no llega. los ingenieros mexicanos con los que yo llego a trabajar son verdaderos fregones. Y estamos hablando de ambientes competitivos y retadores, ¿no? Y es Claro. cierto, México, hay que decirlo como es, México no forma parte de este futuro hasta ahora. Nos engañaríamos si pensáramos que sí, que los desarrollos que existen ahorita en el país nos van a llevar a esto. No lo van a hacer. Estamos hablando de cargas financieras que aún a los países desarrollados les pesa. A un país como México es prácticamente imposible que podamos desarrollar un proyecto de este tipo, ¿no? Para empezar, no sabemos hacer un jet de combate, ¿no? Ni siquiera tenemos el know-how de cómo llevarlo a una quinta o sexta generación, ¿no? Y estoy seguro que en estos proyectos va a haber mexicanos involucrados. Esa parte creo que a nadie la debe de sorprender. El problema es que el país no se mueve en esa dirección, ¿no? Debe ser algo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? La industria aeronáutica, la industria aeroespacial en cualquier país es un motor de desarrollo, es un motor de modernidad, no es es el futuro en muchos aspectos, ¿no? Y lo estamos ignorando. Claro, fíjate ahí también, bueno, otra vez Airbus estaba señalando también que con la compra de los 20 Eurofighter que va a hacer España, va a generar cerca de 10,000 empleos y va a subir algunos puntos el Producto Interno Bruto, nada más con 20 aeronaves, imagínate. Obviamente México no tiene el nivel de industria aeronáutica que tiene España, está un poco atrás, pero no es nada que no podamos nosotros replicar, ¿no? Con un caza tan moderno como sería el Eurofactor y que te resolvería muchas situaciones de toda índole y siempre y cuando le des el enfoque correcto. No es tener el caza por tenerlo, simplemente este caza nos va a dar, este avión nos daría, por ejemplo, tecnología, nos daría empleos, nos daría desarrollo, traería muchas cosas de beneficio de México y de la industria aeroespacial. Sí, sí, son proyectos que construyen al país, le dan a su gente, y el problema es que esta cuestión no es popular entre ciertas tendencias políticas, ¿no? Entonces incluso llega a estar satanizado, ¿no? Entonces, pues para mala suerte de México, México no forma parte de esto, ¿no? México sigue en su posición actual de apostarle al yo me llevo bien con todos y nunca me va a pasar nada, y eso creo que la historia, como ya lo he repetido en otras ocasiones, la historia nos dice que a los países que toman esa postura rara vez les va bien en un conflicto mundial. Entonces, ahí seguimos igual, ¿no? Y estamos dejando pasar las oportunidades. Ya no, esto ya lo estaba pensando hace poco, ¿no? Cuando hablamos de los desarrollos aeronáuticos en México, ¿no? Partes de tu público se molestan porque uno dice las cosas como son, ¿no? Y es que México ya perdió ese tren hace mucho. No podemos reinventar la rueda ya existe y la rueda va en la quinta o cuarta generación y ya no vamos a llegar a ella. Necesitamos un enfoque un poco distinto, como lo comentamos, todavía estamos a tiempo de subirnos al tren de los drones, pero la cuestión del desarrollo de casas, mientras no haya el dinero y la voluntad política, jamás va a pasar, ¿no? Entonces, hay que replantearnos algunas cosas como industria, como país. Nuestra defensa sigue estando bastante dejada de lado. No sé, yo estoy preocupado por el futuro, pero bueno. Ahí, bueno, esperemos que en un par de años las cosas mejoren y tengamos un enfoque distinto, ¿no? Hay que cambiar doctrinas, hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar industria, procesos, muchas cosas. Va a ser lento y difícil, pero no, pero no imposible, ¿no? No lo es. Ah, Ojalá podamos ver algo como el Gripen. Aquí lo platicábamos tú y siempre lo estamos platicando, ¿no? Por cierto, te debía, hay unas historias por ahí del Gripen. sí, a ver, Resulta que échatelas. el Gripen, como, bueno, obviamente el avión ha sido invitado a Red Flag, ¿no? Que
que esa es otra historia. Pero Sí. bueno, resulta que el Gripen es un avión tremendamente peligroso en estos escenarios. No sé los detalles porque obviamente no me los contaron. Como sabes, tengo contacto con gente de otros países en el medio editorial que a su vez invitan a pilotos en activo y retiro a platicar con nosotros. Y por ahí salió la historia de que en un red flag reciente ya estaban los Gripen ahí y se dividen equipos, lo que quieras, ¿no? Los Gripen le pusieron una arrastrada tremenda a los Eurofighters del Reino Unido, porque resulta que el Gripen tiene capacidades de contramedidas electrónicas, de guerra electrónica, tremendamente efectivas, y hasta ahora no era algo que se supiera, ¿no? Entonces, un punto más por el que me gusta ese avión. Los agarraron de sorpresa. Fue una masacre de Typhoon británicos, hasta donde yo sé, o del Reino Unido, porque los Gripen pudieron, hasta donde yo entiendo, bloquear su presencia hasta que fue demasiado tarde. Arrasaron con un grupo de Typhoons, ¿no? Esta es la historia que me contaron. Está súper interesante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, un avión ideal para conflictos asimétricos. No sé, y esto lo digo porque estuve pensando en el video que subiste hace poco del F-16, ¿no? Entonces, no sé, cualquiera de esos dos creo que sería un buen prospecto para México mientras tenga soporte, mientras venga con inversión, lo que ya hemos platicado 1,000,000 de veces, ¿no? Pero te debía esa historia y me pareció muy interesante cómo aviones que no están normalmente en los reflectores de repente dan sorpresas. Sí, claro. Eso no lo sabía, está muy interesante. Y el Gripen tiene muchas ventajas para México, ¿no? Bueno, tenemos un país con ese expertise de know-how y con el mantenimiento que sería Brasil. Sabemos que en Querétaro, industria de turborreactores puede hacer el recorrido y el mantenimiento de la turbina F404. El Gripen trae la F414, ¿no? Que la construye Volvo allá, pero básicamente son los mismos. No vería yo mucho problema de poder hacer el recorrido de la F404 a la F414, entonces podría ser muy, muy interesante tener este avión aquí en México, pensando siempre que el Gripen sea el sustituto del F5, ¿no? Porque el otro avión que tiene la turbina F404, que es el FA50, pues tendría que ser el sustituto del T-33. Bueno, ahí sí ya tenemos discrepancias, pero ya las hablamos hace mucho. Yo sigo creyendo que es excesivo un acomodo de ese tipo en cuestión de logística. Sí, claro. Pero bueno, eso uno u otro. Pero, ¿no? pero ya lo tuvimos en algún momento, ¿no? Tanto el T-33 como el F5 eran dos aeronaves distintas. Cuando un T-33 te costaba $100,000 para traerlo de un parque de abandono allá en Estados Unidos, ¿no? Eran tiempos muy distintos, que no son para nada lo actual, ¿no? Ambos aviones son piezas de arte en términos de tecnología, son señores aviones, ¿no? Entonces, yo no lo veo así, pero bueno, esa es la parte buena, que se puede discrepar, sí. Claro, se vale soñar. También es un sueño, ¿no, amigo? Digo, cualquiera de esos tres, obviamente ya sabemos que a tu público no le gusta oír esto, ¿no? Pero también ya es tiempo de que México empiece a tomar pasos en esa dirección y haga estudios y se dé cuenta que necesita cubrir ciertas áreas, ¿no? Y la respuesta a futuro en estudios demográficos y económicos es que el país va a tener alianzas muy fuertes con Estados Unidos y con Canadá en el futuro, y eso se tiene que aprovechar, ¿no? Y digo, es obvio, aquí nunca vamos a ver MiG-29 volando, nunca vamos a ver Sukhoi 35, esos son sueños bastante fuera de la realidad, porque no estamos en la esfera de influencia y aquí no hay esa actividad económica ni por accidente, ¿no? Entonces, la industria norteamericana y europea están muy bien fincadas en México, tremendamente fincadas. Deberíamos ya dejar esas tonterías, porque solo son tonterías, no va a pasar, ¿no? Entonces, es más fácil ver un Aerofighter volando con marcas mexicanas que un Sukhoi 35 o un MiG-35 o alguna cosa de esas. Es totalmente probable. ¿Por qué? Porque Airbus tiene todo para poder tener el mantenimiento de la aeronave aquí.
simplemente Sí, por eso, ¿no? Airbus, Lockheed Martin, quien quieras, ¿no? La verdad es que esa es una realidad y Corea ya es un Aerospace, hecho, ajá, ajá. ¿no? De Korea Aerospace con sus vínculos con Lockheed Martin y con Saab, bueno, no recuerdo exactamente con quién, pero bueno, hay vínculos entre una industria y la otra, ¿no? Oye, hay algo ahí muy interesante que llamó la atención del FA-50, que es la capacidad de los coreanos de entregar el avión rápido. ¿Viste cuánto tiempo se tardaron en entregarle los primeros 12 a Polonia? Es, Sí, un- es una industria, creo que nadie había volteado para allá y ahorita va a empezar a tomar mucha más relevancia con esto, ¿eh? sí O- ha levantado un par de cejas con el conflicto ucraniano, claro que sí, que es parte de lo que hablábamos, ¿no? La industria tiene que irse para allá y lo saben, ellos lo saben. Eh, Menores tiempos de producción, menores costos. Entonces, claro que conviene a quien sea, ¿no? Se busca lo que hablamos, entregar aviones rápido, sin tanto desarrollo. No, lo del F-35 se lo han propuesto como que es algo que no puede volver a pasar. No, el F-35 también es un señor avión. Si quitamos toda la basura que se ha dicho de él, y o si la revisamos, la mayoría de esa basura mediática viene de, de outlets noticiosos que no entienden de aviación militar, ¿no? Entonces, por supuesto que publican tonterías, ¿no? Como aquí en México cuando salió lo de los misiles de memoria RAM y las vasijas de torpedo, o sea, es lo mismo. Eso Torpedos no de hay que vasija. leerlo, eso hay que hacerlo a un lado, porque es obvio que no entienden de qué están hablando. Claro. Pero los estudios serios, los noticieros serios y especializados sí entienden de qué trata todo esto. Y a últimas fechas el F-35 se ha consolidado y por supuesto que es un avión tremendo. Claro que el proyecto tuvo problemas, pero una cosa es el proyecto y otra cosa es lo que el avión puede hacer en el aire. Y es tremendo. Yo me atrevería a decir que probablemente sea más letal que el F-22, ¿no? Entonces, para allá va, ¿no? Y se dan cuenta que eso no puede, o sea, los problemas que hubo en el desarrollo no pueden volver a pasar. Pero lo de Corea es un buen ejemplo. Hay que entregar rápido y desarrollar rápido y hay que cambiar rápido porque el mundo y el ambiente de combate es dinámico y el conflicto de Ucrania lo está demostrando. Ujú. Y lo más interesante es que los coreanos están avanzando en la versión 2 del FA-50, ¿no? Según esto traería una sola pantalla al frente, similar al F-35. Sí, sí están pensando en homologar sus sistemas hacia el sistema americano, ¿no? También Corea está operando el F-35. Y de lo que dices del F-35, pues se dicen muchas cosas, pero en realidad es que cada contrato que se da es por aviones F-35. ¿Quiénes lo están operando? Pues todo el mundo lo tiene Japón, lo tiene Corea, lo va a tener Alemania, me parece que España ya va en ese sentido, Reino Unido, Israel, Canadá también ya va hacia esa dirección. Entonces, pues por mucha mala propaganda que le hagan, pues lo que cuenta realmente son quién lo está volando, ¿no? Sí, lo que los pilotos digan y demás es lo importante. Yo me acuerdo cuando el F-16 empezó a volverse popular en todos lados, habían accidentes comúnmente, hasta les hicieron una película. Supongo que la competencia que no logró vender más aviones financiaron una película sobre lo peligroso que era volar un avión controlado por una computadora y aquí seguimos 40 años después, ¿no? No hay avión que no haya tenido en ninguna parte del mundo una curva de desarrollo como esta. El F-111, su primera prueba de combate en Vietnam, fue un absoluto fracaso. Fracaso en combate. Y claro, el proyecto se desarrolla, se refina, se aprenden las lecciones. ¿Y qué tenemos a la vuelta de los años? Un magnífico bombardero de bajo nivel. Entonces todo va para allá. El F-14 tuvo sus problemas, ¿no? Y ahí está, es uno de los mejores interceptores o aviones de defensa de flota que ha habido, ¿no? En las manos de los norteamericanos nunca perdieron contra ningún oponente y en las manos de los iraníes resultó ser un avión increíblemente efectivo y terrible, ¿no? Entonces, no hay avión que no haya tenido una curva de desarrollo. O sea, aviones perfectos no existen. Claro, eso va a ser, eso es importante ir destacando. Pues yo creo que tenemos también mucho que ir platicando y ir viendo muchas cosas. Siempre recaemos en el mismo tema, ¿no? De qué le conviene a México, a la industria y todo, pero bueno, vamos a tratar de enfocarnos más en un tema mucho más internacional y mucho más de este tipo de cosas. Me gustaría invitarte a una siguiente mesa la siguiente semana y a lo mejor tal vez hacer algún en vivo, no sé, qué opines? Eso estaría muy padre. Si podemos contestar preguntas que nos hagan en vivo, estaría padre. Vamos No, a programarlo, déjame empezar a implementarlo y lo hacemos, ¿no, Mariano? Pues
Te agradezco que podamos haber platicado ahorita todo esto que está sucediendo y te invitaría a que después de las vacaciones podamos reunirnos a platicar más temas sobre aviación, a ver qué hay en los comentarios, de qué les gustaría que podamos platicar y lo vamos retomando, ¿no? Sí, estaría muy interesante escuchar qué le interesa al público. Claro que sí, con todo gusto. Mariano, pues te agradezco muchísimo. Te deseamos que continúes estudiando todos estos temas y que nos puedas seguir enseñando cómo van pasando todas estas cosas. Sí, es una cosa interesantísima que hay que estar. Yo recomiendo que la gente la lea y se entere ya. Hay infinidad de información que se puede ver. Hay que aprender del mundo de la aviación, siempre enriquece mucho, ¿no? Hay que dejar atrás que me gusta un tipo de avión porque me gusta su forma y cómo se ve eso, esas niñerías no, hay que dejarlas atrás, hay que aprender cómo funciona un avión, por qué funciona un avión, por qué tiene un ala en delta, por qué tiene un motor. Todo eso yo le prometo a quien se interese en comenzar a escarbar en esos temas va a quedar atrapado. Entonces, claro que hay que promover que la gente se vaya por ese camino. Mariano, pues muchas gracias. Cuídate y estamos en contacto. Un abrazo y muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias por vernos y los esperamos en la siguiente mesa. Que estén muy bien. Hasta luego. Le tuve que cortar porque